Esta es la plática número 64 sobre el credo del catecismo para los sacerdotes. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años que ingresen a esta congregación para que se preparen como se prepara un sacerdote, como pidió el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y sigo exhortando a los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes a que celebren como manda la Santa Madre Iglesia, como manda Pablo VI en el Novus Ordo Missae, en las rúbricas, de espaldas al pueblo, de frente a Dios, al frente del pueblo, a la cabeza del pueblo. Solo así se volverá a reconstruir la Iglesia que ha sido destruida por los malos pastores. Hoy nos toca ver en el credo que la Iglesia tiene diferentes acepciones, ese nombre. Se dice iglesia a la iglesia local, una diócesis es una iglesia. Aquí es el arzobispado de Tijuana. Tiene su pastor, su obispo, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Es el arzobispo metropolitano. Y así, esta es la iglesia local. Hay iglesias que se llaman, por ejemplo, las familias. Es una iglesia doméstica. Es ya en sentido amplio. Una congregación religiosa también es una iglesia, siempre en sentido amplio. Los pastores también son llamados iglesias. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la corrección fraterna, peca tu hermano, llámalo, díceselo a él. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Si no te hace caso, entre 2 o 3, llámenlo, díganle. Si no hace caso, dilo a la iglesia, o sea, al pastor, al legítimo pastor. Así es llamado, pues, en el Evangelio, con el nombre de iglesia. También los edificios sagrados, las construcciones dedicadas a Dios, se llaman iglesias. Hay diferentes acepciones, pues. Se distingue la iglesia particular de la iglesia local. Es lo mismo, pero también se pudiera distinguir. La iglesia local viene de locus, de un lugar, ¿verdad? Particular en contraposición a la iglesia universal. Pero siempre es la iglesia de Cristo. Y es una, en el credo decimos, una santa, católica y apostólica. Eso es la iglesia. Una, ¿por qué? Un solo Señor, Jesucristo. Una sola fe, un bautismo. Un solo vicario de Cristo. Miren, los títulos del Papa son muchos, Hay un título pagano que los papas tomaron para sí mismos, que significa es el que cuida los puentes del río Tíber. Roma está fundada en donde el río Tíber hace una curva y hay allí una isla, la isla Tiberina, ¿verdad? Y ahí es donde está más corto para poder cruzar el río. Y desde tiempos prehistóricos por ahí se cruzaba el río Tíber. Ahí se hizo el primer puente. Y el encargado de ese puente era un sacerdote pagano, que se le puso el nombre de Summus Pontifex, el sumo pontífice, que después pasó a ser una dignidad en las familias de los patricios. En Roma había patricios y plebeyos. Julio César tomó esa dignidad y como fue, diríamos, el primero que logró reunir todo el poder de Roma en una sola persona, el primer emperador, diríamos,
es el tío de Augusto César, de la misma familia, de los Claudios, familias antiguas, de Roma. Entonces, después de muchos siglos, el Papa tomó ese nombre. El pueblo se lo dio, el pueblo romano, que es la grey del Papa, la diócesis del Papa. Y es Papa precisamente, lo repito, porque es el obispo de Roma, no al revés. No es obispo de Roma porque es el Papa, no, señor. Si no es obispo de Roma, no puede ser Papa. El Papa es el obispo de Roma y en origen era elegido por los párrocos de Roma, que se llaman cardenales, ya lo he explicado mucho, norte, sur, este y oeste. Los papas dividieron la ciudad, ya estaba dividida por el gobierno romano, pero ellos también en el sentido eclesiástico la dividieron. Pusieron a los famosos subdiáconos como notarios para que escribieran las actas de los mártires que se conservan. Entonces, ese es un título del Papa, Sumo Pontífice, es un título pagano, pero que se apropia perfectamente a la realidad que es el sucesor de San Pedro. Y hay otro título, Vicario de Cristo, que fue sancionado por varios concilios ecuménicos. El sacerdote culto que haya leído los concilios ecuménicos va a ver que al Papa ahí se le llama Vicario de Cristo. Hay una publicación que se hace cada año en los últimos, yo tengo aquí tal vez unos 50 volúmenes del del anuario pontificio. Es un librito rojo que tienen todos los obispos. Ahí vienen las estadísticas de la Iglesia. Cada año se renueva. Y en las primeras páginas vienen los títulos del Papa reinante. El Papa Francisco se quitó ese título de Vicario de Cristo. No pasa nada, mis hermanos, por favor. No se escandalicen, no se vuelvan locos. Yo no estoy de acuerdo que se lo haya quitado, pero si se lo quita, voy a usar una frase que le cuelgan a un presidente de México, ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario, si es que alguien la entiende, No tiene nada que ver, hijos. Él sigue siendo el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, la piedra sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Y es el vínculo de unidad. La iglesia es una porque está unida al sumo pontífice, al Papa, al obispo de Roma. Y el que se separa del Papa, se separa de la iglesia. Ya lo decía San Ignacio Mártir, obispo de Antioquía, en sus cartas que forman los padres apostólicos de la primera generación después de los apóstoles. El que está con el obispo está con la iglesia. El que está con el obispo está con Cristo. El que se separa del obispo se separa de la iglesia, se separa de Cristo. Los sedevacantistas, los que no quieren reconocer al Papa, no pertenecen ya a la iglesia. Se han hecho cismáticos. El cisma es un pecado gravísimo que lleva automáticamente, por sentido común, la excomunión. ¿Por qué? ¿Por qué están excomulgados? Porque solito te quitaste de la comunión, te separaste de la comunión, de la común unión con la iglesia, que se manifiesta estando con el Papa. Eso no significa que debamos aceptar las opiniones personales del Papa. No, eso obliga a los pastores a corregir, a animadvertir
al Papa las cosas que tal vez no estén bien. Como San Pablo, restitit ei in faciem, le resistió a San Pedro en su cara, por el frente, y le dijo: Pedro, estás mal, en cosas que no eran dogmáticas, en cosas prácticas. San Pedro comía los alimentos prohibidos para los judíos, basado en una revelación que está en los Hechos de los Apóstoles. 2 veces, 3 veces vio bajar del cielo un mantel gigantesco donde estaban todos los animales, puros e impuros, según la ley de Moisés. Y Dios le dice: mata y come. Y dice: no, Señor, nunca comeré un alimento impuro. No llames impuro a lo que Dios ha creado. Y así Dios declaraba puros todos los alimentos. Y entonces él comía con los paganos convertidos al cristianismo, que no pasaban ya por la ley de Moisés. Eso se definirá clarísimamente el año 52 en el Concilio de Jerusalén de los Apóstoles, donde se dijo: pueden comer esos alimentos declarados impuros por Moisés, siempre y cuando no den escándalo. Y San Pablo lo comenta muy bonito. Si por mí, al comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos, se escandaliza un hermano, jamás comeré de esa carne. Pero es por la caridad, no porque los ídolos sean algo. Los ídolos no son nada, lo dice San Pablo. Y en aquellos años, en aquellos siglos, todas las carnicerías era la comida de los animales que se ofrecían a los ídolos. Algo de eso quedó en las corridas de toro de España y de la mejor parte de América Latina. El toro ahora se ofrece a alguna persona, alguna señorita, ¿verdad? El torero se lo ofrece, la lidia, ¿verdad? Y después se llevan al toro arrastrando, ¿a dónde? A la carnicería. Antiguamente se ofrecía a un dios pagano y luego lo llevaban a la carnicería y se vendía esa carne. Entonces tú dices: esta carne fue ofrecida a un dios pagano, ¡ay, no la comeré! No, dice San Pablo, pero si tu hermano es de conciencia débil, es timorato, y para él es un escándalo, el escándalo de los pequeñuelos, no lo hagas enfrente de él. Bueno, entonces, ¿qué pasó? San Pedro, por miedo a los judíos, a los, diríamos, ultraconservadores, archiconservadores, ultratradicionalistas, que querían que los cristianos siguieran todavía la ley de Moisés, por miedo a ellos, ya no comía con los paganos. Y San Pablo llega lleno de caridad, pero de firmeza, y le dice al Papa: estás mal. Eso es lo que se ocupa de los buenos pastores. Para eso están los cardenales. Los cardenales son los consejeros del Papa y también los corregidores del Papa. Reggere significa gobernar. Corregir significa gobernar junto con el Papa, pero también significa indicarle. Esos son los admonitores, los consejeros del Papa. Y muchos tienen mucho miedo y no se atreven a corregirlo. El haber quitado el título vicario de Cristo, pues estuvo mal. ¿Para qué lo hizo? Eso puede escandalizar a los pequeños. Y en teología moral se distingue, el escándalo es de 2 tipos.
el escándalo de los pequeñuelos y el escándalo de los fariseos. Los fariseos se escandalizaban porque los discípulos de Cristo, sus apóstoles, al pasar por los campos sembrados de trigo, agarraban espigas y medio las masticaban mientras iban caminando. Y no se lavaron las manos para comer esas espigas y se escandalizaban. Ese es el escándalo de los fariseos. ¿Y cómo le responde Jesucristo? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que imponen cargas imposibles de llevar y ustedes no las mueven ni con un dedo. El escándalo de los pequeños es el que nos debe importar. Y muchos que tienen la fe débil se escandalizan por esas acciones, sean de quien sean. Entonces, volvamos. ¿El Papa es el vicario de Cristo? Sí. ¿Qué significa vicario? Viene de una palabra latina, vix vicis. Significa vez. Está en vez de Cristo. La potestad vicaria es inherente a la persona. En la diócesis, el vicario general tiene la misma potestad que el obispo, no sacramental. Estamos hablando de jurisdicción. No es un delegado del obispo, no. Es un vicario que siempre tiene la potestad del obispo. Un delegado es otra cosa. Es delegado para un asunto, nada más, y por un tiempo, nada más. El vicario de Cristo representa a Cristo en todo momento. Pero ya sabemos la definición del Concilio Ecuménico Vaticano I. En cuestión de fe y de moral, en cuestión dogmática y moral, es infalible, única y exclusivamente cuando habla ex cátedra. Su magisterio ordinario se supone también que participa un poco de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? Que no puede errar cuando explica con ánimo bueno, sin ánimo de novedades, sin introducir doctrinas nuevas, explica el depósito sagrado de la tradición, lo que hemos recibido de Jesucristo a través de los apóstoles. De manera que el Papa no puede hacer ninguna doctrina nueva. No, es la cabeza visible del Papa. La Iglesia necesita una cabeza visible. Lo contrario lo vemos en los ortodoxos. Los ortodoxos bizantinos de Rusia no admiten el bautismo hecho con agua en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hecho por los protestantes. Hay muchos protestantes que tienen el bautismo válido. Y toda la Iglesia Católica, toda la tradición, basta ver desde San Cipriano, acepta ese bautismo, no lo repite. Pues bien, los de Rusia no lo aceptan. Los de Constantinopla, los de Ucrania, sí lo aceptan. No hay una unidad en los bizantinos. Y en los protestantes, ni hablar. 30.000 diferentes sectas, cada uno con su propia doctrina. No hay ninguna unidad. En la Iglesia, la cabeza visible es el Papa. Lo necesitamos. Es la garantía que sea un solo espíritu, un solo cuerpo místico, una sola esperanza de la vida eterna, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia es una, porque estamos con el Papa Francisco. Sus opiniones personales son otra cosa, no son la doctrina de la Iglesia, per se no. Ojalá fueran.
y tenemos la obligación de resistirle cuando nos damos cuenta que no concuerdan con lo que nos han enseñado nuestros mayores. Aunque fuera un ángel del cielo que venga a enseñarnos lo contrario, no lo debemos aceptar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.